Tanto si eres estudiante como si ya te mueves en el mundo laboral, el tema que voy a tratar hoy es válido en ambos casos, y mucho más si estás haciendo ambas cosas a la vez, estudiar y trabajar. Veámoslo. Si quieres seguir mejorando la forma en la que estudias, evitar las distracciones, concentrarte mejor, conseguir apuntes, conseguir exámenes, resolver tus dudas y encontrar la ayuda y el apoyo de otras personas que estudian lo mismo que tú, te puedes unir al Liceo Merit Club, nuestro club de estudio privado en Discord. Y además tendrás acceso a contenido y recursos solo para miembros. En la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Te espero dentro. Y ahora sí, sigamos con el vídeo. El caso es que no es algo puntual, sino que de un tiempo para acá te cuesta horrores cumplir con tus tareas. No por dificultad, sino porque no tienes ganas. No te apetece trabajar, no te apetece estudiar, no te apetece despertarte cada mañana para ir a la universidad, al trabajo o a donde sea que tienes que ir. No te apetece cumplir con tus responsabilidades y te pasas la mayor parte del tiempo procrastinando y haciendo el vago, aunque a menudo incluso esto te aburre. Si estás pasando por esto o lo has pasado ya, posiblemente pienses que te has convertido en una especie de gandul, que tienes una pereza más pesada que un piano. Y puede que sea cierto, seguro que ese es el caso de muchos, pero también es posible que se trate del síndrome de desgaste profesional o burnout. Así que, sea lo que sea, vamos a ver qué es cada cosa, cómo diferenciarlas y qué hacer al respecto. El burnout es un término que se originó en el ámbito laboral, pero también puede aplicarse a situaciones educativas. Es un estado de agotamiento emocional, físico y mental que resulta de la exposición prolongada al estrés, a situaciones de alta presión, a la sobrecarga de trabajo y a la falta de recursos para hacer frente a estas demandas. A menudo se caracteriza por una disminución en el compromiso con las tareas y a sentirse despersonalizado. Por su parte, la pereza es la falta de disposición, motivación o ganas de realizar tareas, actividades y de trabajar o esforzarse. A menudo se asocia con la comodidad excesiva, con la apatía, con la procrastinación y con la falta de interés en el trabajo o el estudio. Ya se trate de burnout o de pereza, habitualmente es fácil confundirse entre ambas, porque tienen algunos síntomas en común, como por ejemplo, falta de voluntad para comenzar o completar tareas, evitación de responsabilidades, sensación de desinterés o aburrimiento, demora constante y procrastinación, sentimientos de culpa o frustración debido a la falta de productividad y a la inacción, y dificultad para concentrarse o tomar decisiones. Entonces, para diferenciarlas y saber si lo tuyo se trata de burnout o de pereza, debemos atender a los síntomas que no comparten y a las causas que originan cada uno. Empezando por los síntomas, los ya mencionados te los encontrarás en la pereza, pero en el burnout, aparte de esos, también te encontrarás con agotamiento físico y emocional extremo, desinterés en las tareas o actividades que antes disfrutabas, sentimientos de despersonalización, como la indiferencia hacia los demás, aumento de la irritabilidad y la impaciencia, problemas de sueño y síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas gastrointestinales o tensión muscular. Si experimentas alguno o varios de estos síntomas, es más probable que lo tuyo se trate de un caso de burnout, pero si experimentas solo los síntomas que ambos comparten, es posible que se deba a la pereza. Como te dije antes, la otra forma para diferenciar si se trata de un caso de pereza o si se debe al síndrome de desgaste profesional es atendiendo a las causas que originan cada uno. Veámoslas. El burnout suele ser el resultado de una combinación de algunos o todos estos factores. Sobrecarga de trabajo, tener una carga de trabajo excesiva o estar constantemente bajo presión para cumplir con las expectativas puede ser un factor contribuyente importante. Falta de control, sentir que no tienes control sobre tu trabajo o que no puedes tomar decisiones importantes sobre cómo realizar tus tareas puede aumentar el riesgo de sentirse quemado. Falta de recompensa. Si no percibes que tu esfuerzo se traduce en recompensas adecuadas, como reconocimiento, aumentos salariales o promociones en el caso de trabajadores, y buenas notas en el caso de estudiantes, es más probable que experimentes burnout. Conflictos en el trabajo y los estudios. Las tensiones y los conflictos en el entorno laboral o educativo pueden contribuir al agotamiento emocional. Expectativas poco realistas. Sentir que se esperan de ti estándares poco realistas de rendimiento puede aumentar el estrés y el riesgo de burnout. Falta de apoyo. La falta de apoyo emocional o social en el trabajo o en la educación puede aumentar la sensación de aislamiento y desgaste. A diferencia del burnout, la pereza generalmente no es el resultado de la exposición prolongada al estrés o a la sobrecarga de trabajo. La pereza incluso puede ser consecuencia y síntoma del burnout, pero no existiendo este, veamos qué puede hacer que sientas pereza habitualmente. Falta de interés. La falta de interés o motivación por una tarea en particular puede llevar a la pereza. Falta de metas claras. La ausencia de metas o propósitos definidos
puede hacer que te sientas desmotivado para realizar tareas, pues no encuentras sentido a realizarlas. Procrastinación. La tendencia a postergar tareas importantes puede llevar a la pereza, ya que pospones el trabajo en lugar de abordarlo. Este es un factor causa y consecuencia, pues si bien la pereza te lleva a procrastinar, la procrastinación te conduce a tener más pereza. Falta de autocontrol. La incapacidad para controlar tus impulsos y la búsqueda de la gratificación instantánea te hace más difícil mantener la concentración en tareas que no otorgan un placer inmediato o que no disfrutas, como pueden ser el trabajo, el estudio o muchas otras tareas que son tu responsabilidad pero que prefieres estar haciendo otra cosa. Esa falta de autocontrol te lleva a sentir pereza cuando tienes que hacerlas y a optar por postergarlas. Falta de disciplina y de hábito de trabajo o estudio. Si tomas por costumbre ceder a la pereza y dejar las cosas para después, tu pereza se hará todavía más grande. Sabido esto, a estas alturas ya sabrás cómo diferenciar ambas situaciones. Ahora solo falta disponer de las herramientas para ponerle solución a ambas, en caso de que estés viviendo alguna de ellas o por si acaso lo experimentas en el futuro, pues ambas, tanto la pereza como el síndrome del trabajador quemado, tienen severos efectos. Por su parte, la pereza puede resultar en un bajo rendimiento, retrasos en la entrega de trabajos y una sensación de insatisfacción personal. Si vives bajo el yugo de la pereza, seguramente nunca logres las cosas que alguna vez te hubiera gustado conseguir. Y en el caso del burnout es todavía peor, porque puede comprometer tu salud, tanto mental como física. Puede desembocar en depresión o en trastornos de ansiedad. Además, puede afectar a tu calidad de vida y a tus relaciones personales, a tu satisfacción personal y aumentar el riesgo de padecer estrés y contraer enfermedades. En un entorno laboral o educativo, el burnout te puede llevar a un rendimiento pobre, aumentar las tasas de absentismo y disminuir la satisfacción laboral o educativa. Veamos pues cómo gestionar cada una de estas situaciones para tratar de ponerle fin lo antes posible. Gestión del burnout. Si vives una situación de burnout, esto es lo que puedes hacer para manejarla. Identifica y aborda las fuentes de estrés. Reconoce las fuentes de estrés en tu vida laboral o educativa y en la medida de lo posible toma acción para abordarlas, ya sea a través de la gestión del tiempo, de la comunicación o mediante el cambio de algunos factores. Establece límites. Aprende a decir que no cuando sea necesario y establece límites claros en tu trabajo o en tus estudios para evitar la sobrecarga. Prioriza el autocuidado. Dedica tiempo a cuidar tu bienestar físico y mental. Esto puede incluir ejercicio, meditación, terapia u otras actividades que te ayuden a relajarte y recargarte. Busca apoyo. No dudes en buscar el apoyo de amigos, familiares o profesionales. Hablar sobre tus sentimientos y preocupaciones puede ser un primer paso importante para salir de esta situación. Considera un cambio de entorno. Si el entorno laboral o educativo es especialmente tóxico y no puedes abordar adecuadamente el burnout, puede ser necesario considerar un cambio de escenario. Considera un cambio de vocación. Es posible que sea la naturaleza de tu trabajo o de tus estudios que no te llena en absoluto. Entonces tal vez sea la hora de reciclarte y de darle un cambio de rumbo a tu carrera. Gestión de la pereza. La mayor dificultad que te puedes encontrar al abordar la pereza es que esté muy arraigada en ti, pero aún así será más fácil de superar que el burnout. Aquí van algunas estrategias para combatir la pereza. Establece metas claras. Encuentra algo que te motive y define metas específicas y alcanzables para inspirarte a trabajar hacia un propósito. Divide tareas en partes más pequeñas. Desglosar tareas grandes en pasos más pequeños puede hacer que parezcan menos abrumadoras y más manejables y fáciles. Así será más fácil que empieces y poco a poco podrás acometer tareas más grandes. Empieza poco a poco. Divide tu tiempo en pequeños bloques de trabajo y descanso. Esto te puede ayudar a mantenerte enfocado durante periodos cortos y a evitar la procrastinación, y poco a poco serás capaz de trabajar durante periodos más largos. Encuentra fuentes de inspiración. Busca la inspiración en tus intereses, en tus pasiones o en metas a largo plazo para mantener la motivación. Establece un entorno de trabajo adecuado. Asegúrate de tener un espacio de trabajo bien organizado y libre de distracciones. Desarrolla el hábito de hacer. Si quieres desarrollar el hábito de trabajar, trabaja al menos un rato cada día. Si quieres desarrollar el hábito de estudiar, estudia un poco cada día. Si lo conviertes en un hábito, cada vez te costará menos hacerlo. Ahora ya dispones de toda la información que necesitas, no solo para identificar un caso de pereza o síndrome de burnout cuando lo vivas, sino también la información necesaria para actuar al respecto y ponerle solución. Dime en los comentarios si este vídeo te resultó útil y si es así, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los que están por venir.
Hasta la próxima.